Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a pasar un fin de semana en las montañas del norte de California, en el Bosque Nacional de Shasta Trinity. Vamos a acampar al lado de un lago, vamos a pescar y vamos a disfrutar de la belleza de la naturaleza alpina. Aquí viendo el mapa, este es el plan que tenemos. Aquí vamos a dejar la camioneta estacionada. Y aquí es donde queremos llegar para acampar. Y vamos a seguir toda esta ruta. Esta ruta básicamente sigue la cresta de las montañas. Así que realmente no va a ser tan difícil seguir el camino correcto. Pero el plan es llegar aquí, pescar mañana, quedarnos otra noche y ya... después de 2 noches nos vamos a regresar por el mismo camino. Ya empezamos la caminata. Ya nada más nos quedan 10 kilómetros para llegar al lugar donde vamos a acampar. Quiero que al menos aprecien este paisaje que tenemos. Voy a llegar allí a la cima y voy a hacer otra toma. Espérenme. Miren este paisaje hermoso. Aquí tenemos las huellas de unos venados. Ahorita lo que yo quiero es llegar al lugar donde voy a acampar antes de las 4, o sea, a lo más tarde que quiero llegar es a las 4. Porque aquí el sol se pone a las 6, ahora es la 1:30. Estamos como a más de un tercio del camino, así que vamos a ver cómo nos va. Lo que sí puedo decir es que el domingo, cuando me vaya de regreso, la subida va a ser brutal. Ya podemos ver el lago por los árboles. Ya nos estamos acercando. Tal vez nada más 1 kilómetro más y ya estamos ahí en el campamento. Este lugar no se ve tan mal. Estamos en la cresta. Es más o menos plano. Honestamente, este lugar no se ve tan mal. Yo creo que aquí voy a dejar mi mochila y ya voy a avanzar un poquito más a ver si hay algo un poco mejor. Pero la única desventaja de este lugar es que para poder llegar al lago sí tengo que bajar bastante.
Como pueden ver, ahí está el lago. O sea, sí se puede llegar, pero tengo que ir por agua. Y obviamente es mejor hacerlo ahorita que todavía hay luz. Ahora yo voy a bajar al lago. Voy a dejar aquí la mochila. Me voy a llevar mi filtro de agua porque es todo el agua que tengo. Y también necesito agua para cocinar. Sí, voy a encontrar un camino. Porque mañana vamos a ir a pescar. Aquí encontré los excrementos de un animal. Y yo supongo que ha de ser de un oso. Eso nada más nos indica que tenemos que tener cuidado, especialmente con cómo vamos a guardar la comida. Esos excrementos se ven muy deteriorados, pero eso todavía, aún así, eso nos indica que aquí hay animales. Y bueno, estamos en el bosque, pero específicamente en esa zona como que se han llegado osos. De hecho, creo que encontré un mejor lugar para acampar. Ya tenemos aquí unas piedras que podemos usar para hacer una fogata. Y lo más importante, estamos más cerca del agua. Honestamente no quiero volver a ponerme mi mochila, pero yo creo que este lugar sí está mejor, o sea, sí es mejor para acampar. Solo que aquí como que hay una bajada, no queremos dormir ahí. Más bien sería mejor dormir aquí, porque esta es una zona más alta, entonces como que si empieza a llover, como que no nos vamos a inundar ahí. No quiero ir por mi mochila, pero yo creo que sí va a valer la pena.
Buenos días, acabo de despertarme hace unos minutos y está lloviznando. Antes estaba lloviendo un poquito, o sea, no estaba lloviendo fuerte, pero un poquito más fuerte. Bueno, hoy el plan es salir a pescar, ver si tenemos suerte, si tenemos éxito en eso. Una cosa que sí voy a decir es que cuando está lloviendo un poquito así, a veces eso puede ayudar con la pesca. Um, entonces vamos a ver si eso ayuda, si pescamos algo. Ya me levanté. Em, Anoche sí me dormí bien a gusto, la verdad, sí estuvo bien. Y la verdad, esto sí funcionó bastante bien. Obviamente en una lluvia fuerte, eh, como que sí yo me mojaría mucho porque toda el agua entraría por abajo porque pues no está sellado. Anoche sí me dormí muy bien. Me dormí muy tarde, como a la 1:30 de la madrugada. Es que me tardé mucho en preparar la fogata, preparé mi comida. Después de eso nada más me quedé ahí a un lado de la fogata. Bajé al lago a medianoche y la verdad estuvo bien padre. Había una neblina en las montañas y también en este lado de las montañas nevadas, otra neblina y la luna estaba casi llena, no totalmente llena, pero casi llena. Bueno, ahorita tengo que ir por la comida que dejé colgada, porque según en una hora pues va a venir más lluvia. Sí, es importante cuando estás en el bosque, especialmente en lugares con osos, pero con cualquier tipo de animal, tener una manera para proteger tu comida. Es importante porque si no haces eso, y si un animal logra eh, agarrar tu comida y comerla, como que los animales pueden aprender a depender más de los humanos, como que se pueden acostumbrar más a los humanos y no queremos eso porque eso sí puede ser peligroso, especialmente en cuanto a los osos, pero también con todos los animales, porque todos los animales, o sea, pueden ser peligrosos si no tenemos cuidado. Bueno, ya tengo mis hot cakes, tengo un plato con 4 más ahí. Descubrí que yo no soy el mejor chefcito de hot cakes que digamos, pero pues ni modo. Ya estoy lloviendo un poquito más fuerte, todavía no muy fuerte, pero eh, algo. Ya terminé de hacer algunas cosas y nada más estoy preparando mis cosas para ir a pescar. Ya tengo todo mi equipo aquí y mi sabo, mis cañas. Ahorita voy a ir a pescar y pues sí, voy a hacer eso por unas horas. Pero sí, ya, vamos a ir al lago.
No estamos teniendo mucho éxito con esto de la pesca, no hemos pescado nada. Un par de peces sí han perseguido mi señuelo, pero no mordieron mi señuelo. Y por eso son peces y no pescados. Quisiera que fueran pescados, pero no cayeron en mi trampa. Es como dice mi papá, bueno, me dijo una vez, un mal día de pesca es mejor que un buen día de trabajo. Así que, pues la verdad, aunque no pesqué nada, pues sí me divertí. Pues ya apurarnos un poquito porque ya está anocheciendo y tengo hambre, pero sí tengo que hacer algo rápido porque realmente sí tengo que despertarme temprano mañana, así que tengo que acostarme temprano esta noche. Como ya ven, ya anocheció, ya estoy en mi campamento. Ya voy a preparar mi maruchan, pues de comer, pues algo rápido y sencillo, porque realmente tengo que acostarme temprano. Ya van a dar las 7. Quiero estar dormido a las 10 o antes de las 10 para ya despertarme a las 6, porque el plan es que mañana nos vamos a despertar a las 6. Vamos a empacar todo, quitar todo y a las 8 nos vamos de aquí. En la tarde va a llover, entonces yo quiero evitar esas lluvias, así que pues vamos a irnos lo más temprano posible para llegar lo más temprano posible a la camioneta. Pero solo voy a preparar eso, hacer algunas cosas como ya les dije y ya pues ya me voy a acostar. Pero bueno, buenas noches. Buenos días, ya son las 6:05. No quiero despertarme, pero ya, hay que movernos. Todavía no ha salido el sol totalmente, pero ya hay más luz. Vamos a ir por la comida porque vamos a prepararnos un desayuno con arroz, frijoles y tal vez papas. Pues tenemos que apurarnos. Y después de preparar mi desayuno, tengo que desarmar el campamento, empacar todo. También tengo que ir por agua, filtrar un poco de agua. Pero también tengo que checar que no haya dejado absolutamente nada para no dejar ningún rastro de que estuvimos aquí. Bueno, ya son las 7:20. Ya casi tengo el campamento desarmado. Sí, yo creo que nos vamos a ir un poquito después de las 8, pues ni modo. Ya casi termino de desarmar todo y bueno, pues ya vamos a seguir. Bueno, ya vamos a empezar la subida. Aquí está. También a este camino. No lo voy a explorar hoy, pero tal vez regrese. Quisiera saber para dónde me llevaría ese camino.
Ese camino sí estuvo un poco largo, pero yo creo que esa parte fue la parte, bueno, es la parte más difícil del día de hoy. O sea, eso solo fue el principio y ya me acabé una mitad del primer litro que tengo. O sea, tengo 2 litros, o sea que ya me acabé un cuarto del agua que tengo. Bueno, ya, vamos a seguir. Todo ese bosque está quemado, casi todo. Es que realmente eso de los incendios es un problema muy grave que tenemos en California. Cada año hay una temporada de los incendios. O sea, en verano cuando el clima está muy seco, hay incendios en todos lados. Eso es algo tan típico de aquí que hasta, por ejemplo, en los veranos muchas veces es muy común que prohíban el uso de fogatas. Eso es algo que muchas veces prohíben en verano. A veces los incendios pueden ser naturales, pero muchas veces también los incendios son causados por negligencia, pues. Tal vez tengan una fogata y como unas brasitas de la fogata se salen de la fogata y el viento a veces los lleva hasta una parte muy seca. O a veces hasta hay personas que dejan botellas de agua todavía llenas o con algo de agua, y en el día, especialmente en un día con un sol muy fuerte, esa botella de agua, cuando el sol le pega, actúa como una lupa. Ustedes saben cómo puedes usar una lupa y acercar la lupa a algo y puedes quemar cosas, como en Toy Story con Sid y Woody. Así que es por eso que deberíamos siempre tener cuidado. Se ve que a la distancia ya vienen las lluvias. Mira. Bueno, ya casi vamos a llegar a la camioneta. Yo creo que 1 kilómetro más, tal vez. Pero si ya estamos en la parte quemada, como, bueno, estaba hablando antes de que este bosque se quemó, pues aquí estamos en la parte toda quemada. Como ven, los árboles todos negros. Ya llegamos. Pero gracias por acompañarme. El plan es hacer más videos así que espero que los vean. Bueno, hasta luego.